Hola, hola a todos, ¿cómo están? Continuamos con la lectura de la Biblia. Estamos empezando dos nuevos libros. Estamos comenzando Números y también Lucas. Así que vamos a estar en Números 1, Lucas 1, Nueva Biblia de las Américas. Así que los invito a abrir sus Biblias o a escuchar atentamente lo que vamos a leer hoy día. Levítico, lo tengo pegado todavía. Números capítulo 1. Dice así. El Señor habló a Moisés en el desierto de Sinaí, en la tierra de reunión, el primer día del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, y le dijo, haz un censo de toda la congregación de los israelitas por sus familias, por sus casas paternas, según el número de los hombres, de todo varón, uno por uno, de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Tú y Aarón los contarán por sus ejércitos. Con ustedes estará, además, un hombre de cada tribu, cada uno jefe de su casa paterna. Estos son los nombres de los hombres que estarán con ustedes. De Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. De Simeón, Selumiel, hijo de Suri Sadai. De Judá, Naasón, hijo de Aminadab. De Isaacar, Natanael, hijo de Suar. De Zabulón y Eliab, hijo de Elón. De los hijos de José, de Efraín, Elisama, hijo de Amiud. Y de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. De Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni. De Dan, Ayeser, hijo de Amisadai. De Aser, Pagiel, hijo de Ocrán. De Gad, Eliasaf, hijo de Deuel. De Neftalí, Ahira, hijo de Enán. Estos son los que fueron llamados de la congregación, los principales de las tribus de sus padres. Ellos eran los jefes de las divisiones de Israel. Entonces Moisés y Aarón tomaron estos hombres que habían sido designados por sus nombres y reunieron a toda la congregación el primer día del mes segundo, y se registraron según sus antepasados por familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, de 20 años arriba, uno por uno, tal como el Señor se lo había mandado. Moisés los contó en el desierto de Sinaí. De los descendientes de Rubén, primogénito de Israel, fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, uno por uno, todo varón de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra. Los enumerados de la tribu de Rubén fueron 46.500. De los descendientes de Simeón fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, sus enumerados, según el número de nombres, uno por uno, todo varón de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra. Los numerados de la tribu de Simeón fueron 59.300. De los descendientes de Gad fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra. Los numerados de la tribu de Gad fueron 45.650. De los descendientes de Judá fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra. Los numerados de la tribu de Judá fueron 74.600. De los descendientes de Isaacar fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra. Los numerados de la tribu de Isaacar fueron 54.400. De los descendientes de Zabulón fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra. Los numerados de Zabulón fueron 57.400. De los descendientes de José, de los descendientes de Efraín, fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra. Los enumerados de la tribu de Efraín fueron 40.500. De los descendientes de Manasés fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra. Los enumerados de la tribu de Manasés fueron 32.200. De los descendientes de Benjamín fueron contados por su registro genealógico,
por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra. Los numerados de la tribu de Benjamín fueron 35.400. De los descendientes de Dan fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra. Los enumerados de la tribu de Dan fueron 62.700. De los descendientes de Aser fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra. Los numerados de la tribu de Aser fueron 41.500. De los descendientes de Neftalí fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra. Los enumerados de la tribu de Neftalí fueron 53.400. Estos son los que fueron enumerados, los que Moisés y Aarón contaron con los principales de Israel, 12 hombres, cada uno de los cuales era jefe de su casa paterna. Así que todos los enumerados de los israelitas por sus casas paternas de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra, fueron en total 603.550. Pero los levitas no fueron enumerados con ellos según la tribu de sus padres, porque el Señor le había dicho a Moisés: solamente la tribu de Leví no enumerarás, ni los contarás con los israelitas, sino que pondrás a los levitas a cargo del tabernáculo de reunión, de todos sus utensilios y de todo lo que le pertenece. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus utensilios y lo cuidarán. Además, acamparán alrededor del tabernáculo, y cuando el tabernáculo haya de ser trasladado, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo acampe, los levitas lo armarán, pero el extraño que se acerque morirá. Los israelitas acamparán cada uno en su campamento, y cada uno junto a su bandera según sus ejércitos, pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, para que no venga la ira sobre la congregación de los israelitas. Los levitas, pues, tendrán a su cargo el tabernáculo del testimonio. Así hicieron los israelitas conforme a todo lo que el Señor había mandado a Moisés. Así lo hicieron. Bien, vamos a continuar ahora con Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Ahí está. Dice así: por cuanto muchos han tratado de poner en orden y escribir una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las dieron a conocer los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia, desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que se te han sido enseñadas. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos porque Elisabet era estéril y ambos eran de edad avanzada. Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios según el orden indicado a su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Toda la multitud, hay un punto ahí. Toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora de la ofrenda de incienso. Y se le apareció a Zacarías un ángel del Señor, de pie, a la derecha del altar de incienso. Al verlo, Zacarías se turbó, y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer, Elisabet, te dará a luz un hijo, y lo llamarás Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será grande delante del Señor. No beberá vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre.
y hará volver a muchos de los israelitas al Señor su Dios. Él irá delante del Señor en el espíritu y poder de Elías para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos, y a los descendientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces Zacarías dijo al Señor: ¿Cómo podré saber esto? Porque yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. El ángel le respondió: Yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. Así que te quedarás mudo, y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. El pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de su tardanza en el templo, pero cuando salió no podía hablarles y se dieron cuenta de que había visto una visión en el templo. Él les hablaba por señas y permanecía mudo. Cuando se cumplieron los días de su servicio sacerdotal, regresó a su casa. Después de estos días, Elizabeth, su mujer, concibió y se recluyó por 5 meses, diciendo: Así ha obrado el Señor conmigo en los días en que se dignó mirarme para quitar mi afrenta entre los hombres. El sexto mes, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo: Salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba: ¿qué clase de saludo sería este? Y el ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto, puesto que soy virgen? El ángel le respondió: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Tu parienta, Elizabeth, en su vejez, también ha concebido un hijo, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo: Aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En esos días María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, porque me ha acontecido esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí, porque apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: Mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva. Pues desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada, porque grandes cosas me ha hecho el poderoso, y santo es su nombre, y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. Ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido los soberbios en el pensamiento de sus corazones, ha quitado a los poderosos de su trono, y ha exaltado a los humildes, y a los hambrientos ha colmado de bienes, y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Ha ayudado a Israel, su siervo, para recuerdo de su misericordia, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María se quedó con Elizabeth como 3 meses y después regresó a su casa. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo, y sus vecinos y parientes oyeron que el Señor había demostrado su gran misericordia hacia ella y se regocijaban con ella. Al octavo día vinieron para circuncidar al niño, y lo iban a llamar Zacarías, según el nombre de su padre. No, sino que se llamará Juan, respondió la madre. Y le dijeron: No hay nadie en tu familia que tenga ese nombre. Entonces preguntaban por señas al padre cómo lo quería llamar. Él pidió una tablilla y escribió lo siguiente: Su nombre es Juan.
y todos se maravillaron. Al instante le fue abierta su boca y suelta su lengua, y comenzó a hablar dando alabanza a Dios. Y vino temor sobre todos los que vivían alrededor, y todas estas cosas se comentaban en toda la región montañosa de Judá. Todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿qué pues llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor ciertamente estaba con él. Su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha traído redención para su pueblo, y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto, el juramento que hizo nuestro padre Abraham, concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, le sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de él, todos nuestros días. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irá delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y vivió en lugares desiertos hasta el día en que apareció en público a Israel. Bien, estamos ya terminando acá esta lectura. Acá vemos cómo Dios está en Números organizando, está preparando todo. Es su pueblo que está siendo preservado, está siendo guardado para él. Dios lo está preparando para, por medio de este pueblo escogido por Dios, ir preparando a el plan de redención, de donde vendrá también este redentor, que es Jesucristo, que finalmente pasan las generaciones. Acá, por ejemplo, se va contando cómo se va preparando este pueblo, cómo se está organizando de una forma en específico, que es como Dios lo ordena, pero después en Lucas vemos cómo esas generaciones van pasando hasta que se logra cumplir una promesa que vamos a ver después más adelante mientras sigamos leyendo el Antiguo Testamento, las promesas que son dadas sobre el Mesías. Entonces, en Números se cuenta este inicio de este camino hacia la tierra prometida, es el transcurso de Israel en el desierto, y vemos cómo se va censando, cómo se va contando, cómo el pueblo se ha multiplicado enormemente hasta llegar a ser un pueblo muy grande de más de 600.000 personas, solamente contando los de 20 años en adelante, que podían ir a la guerra. Pero es algo, es como un llamado general, es como una idea general de este es el pueblo escogido por Dios, que Dios está contando para que se note que son ellos y Dios los ha preservado hasta este momento. Esto me pertenece, la identidad de este pueblo es de Dios. Ahora, cuando se ve en Lucas todos estos anuncios que se dan a personas en específico, se dan a los padres de Juan el Bautista, se da en este caso a María, la mujer que vendría a portar a ser la madre en sentido terrenal de Jesús, y todo esto anunciando que Dios sigue siendo fiel, que Dios va a cumplir sus promesas, pero hablando a una sola persona, porque en el número se ve todo muy general, es todo como visto desde arriba. En cambio, en Lucas es todo así como hablando un ángel con una persona en específico, pero muy personal todo, pero apuntando al cumplimiento de aquel que vendrá a cumplir las promesas para el pueblo escogido de Dios. En Números se está organizando este pueblo, pero en Lucas se anuncia este reinado de este Mesías cuyo reino no tendrá fin. Entonces apunta a algo mucho más grande. Bueno, ahí podemos ver algunas conexiones breves, más que nada teológicas. No es como que los versículos de alguna forma se están citando el uno al otro, no es eso, pero sí podemos sacar algunas conclusiones de cómo Dios va preparando todo este camino. Bien, vamos a finalizar orando. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque nos muestras que tú eres soberano, que tú cuidas de nosotros, que tú guardas a tu pueblo hasta la llegada de aquel Mesías, Señor, y nos seguirá guardando hasta su pronto regreso.
Gracias, Señor, porque podemos tener esperanza en este momento y seguir confiando en ti. Ayúdanos, Padre Santo, a recordar tus palabras, a revisarlas constantemente y a perseverar en la lectura de ellas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, creo que Dios les bendiga. Un gran abrazo. Chao, chao.